Dios bicheka bizanaka. Jadi diskise girani kabijilan. Di kunudija. Inda nusabi kashkiji. Davena ala karib kini kunudija. Girani nusabi kabelan. Tapega chicken ni ala tu. Daroni di diskise bichepolo. Ti original dari nela. Diskise pela tu bichana bizanaka. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Saludo con respeto a todas y todos ustedes y agradezco a quienes han tomado esta iniciativa para hablar sobre el tema de las deudas de nuestro país o de nuestros países. Y pensamos que también deberíamos de hablar de lo que nos deben, de lo que nos han arrebatado. Y por eso agradezco esta invitación y en particular a mi hermano Leopoldo de Gives, quien me invitó para estar con ustedes y conversar sobre este tema. Y agradezco a nuestros compañeros Héctor Torres y Pablo Moctezuma por sus extraordinarias presentaciones. Comparto pues algunos planteamientos con ustedes. Hablar de la deuda externa de los países con relación a los pueblos indígenas es hablar de una deuda histórica que los colonizadores, después países nacionales y ahora empresas de capitalismo clandestino mantienen con los pueblos indígenas, en particular con otros pueblos de América Latina. En este sentido, recuerdo las palabras de la hermana Blanca Chancoso, indígena quichua de Ecuador, quien en 2005 dijo en relación con las deudas externas que involucran a los pueblos indígenas en sus países o en nuestros países. Y dijo, no debemos, no tenemos que pagar, nos deben. Palabras que se reafirmaron con las del entonces hermano presidente Evo Morales, parafraseando un artículo de Luis Brito al acudir en 2013 a la reunión de jefes de Estado de la Unión Europea. Y cito, dijo, aquí pues yo, Evo Morales, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace 40,000 años, he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo 500 años. Aquí pues nos encontramos todos, sabemos lo que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo, y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185,000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. Cito, cierro la cita. Frente a este saqueo de las riquezas, recursos y bienes naturales de los pueblos de Abya Yala, por más de 500 años, nuestros pueblos fueron casi exterminados además. Como señala Aldo Ferrer, la ocupación europea del Nuevo Mundo provocó en el siglo XVI la mayor catástrofe demográfica de todos los tiempos. La esclavitud a su vez imprimió huellas indelebles en la composición étnica y la estratificación social de la población americana. Aún así, resistieron de las mil maneras que sus conocimientos ancestrales les permitieron para proteger lo que aún queda de biodiversidad en el planeta. Frente a esa deuda externa, los países colonizadores y capitalistas ahora les deben a nuestros pueblos indígenas la deuda ecológica considerada como aquella que ha venido siendo acumulada por el norte, especialmente por los países más industrializados, hacia las naciones del tercer mundo, a través de la explotación de los recursos naturales, por la venta subvaluada, la contaminación ambiental es de 6,000 millones de toneladas de carbono por año, además de los conocimientos ancestrales sobre recursos genéticos exportados desde hace más de 5 siglos por los pueblos indígenas a los países del norte industrial capitalista.
La situación actual de los pueblos indígenas sigue esta misma situación de aquel entonces. Traigo a la memoria las palabras de un hermano indígena de aquellas épocas de invasión colonial. Y cito: yo he sido enviado a estos reinos de Castilla por el virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, preso y desterrado, solo, desposeído de mi estado y señorío, y de mi mujer y mis hijos, con suma pobreza, sed y hambre y extrema necesidad, por mar y tierra, padeciendo muchas injusticias y afrentas y persecuciones de muchas personas, y con otros muchos y graves trabajos y peligros de mi vida. Y por esta causa se me ha removido, de lo cual me tengo por muy agraviado, contra toda razón y justicia, porque no ha bastado haberme hecho los españoles tantos y tan muchos daños irreparables, haciéndome guerras injustas, crueles, matándome en ella muchos vasallos y gentes, a mis parientes y a mí, haciéndome andar huyendo y desterrado de mi casa y tierra, y mujer e hijos, por muchos años, por temor a los que me persiguen y viven. Estas son, cierro la cita, estas son palabras expresadas por don Francisco Tenamaxle, cacique de la provincia de Nochistlán y Jalisco, ante el Real Consejo de las Indias en 1555. Cualquier parecido con la realidad actual de los pueblos indígenas no es mera coincidencia. Miren ustedes, los pueblos indígenas representan actualmente alrededor de 476 millones de personas en el mundo, lo que significa el 6.2% de la población mundial, pero al mismo tiempo constituyen el 15% de las personas que viven en situación de pobreza extrema a nivel global. Sin embargo, aunque solo el 10% de sus territorios han sido reconocidos, protegen el 80% de la biodiversidad del planeta. Al abordar el tema de la doctrina del descubrimiento, encontré que la doctrina, impulsada hace 600 años, continúa bajo nuevos mecanismos. Ahora, las cruzadas la llevan a cabo las grandes empresas multinacionales. La fe cristiana se convirtió en concepto desarrollista y en nombre del desarrollo se despojan a los pueblos indígenas de su patrimonio cultural, de sus tierras, territorios, recursos y bienes naturales, de acuerdos comerciales que pasan por encima de la legislación internacional en materia de derechos humanos. Las conquistas, es decir, las invasiones de hoy ya no se dan solo por victorias militares, sino a través de procesos de grandes acaparamientos de tierras, de contratos de usufructo, con los que se imponen nuevos procesos de despojo de tierras, y lo que han señalado nuestros compañeros Pablo y Héctor, las deudas de los externos de los países. Aquella civilización impuso un modelo de superioridad frente a los pueblos indígenas. Hoy se impone el modelo de los grandes proyectos basados en la gran industrialización y se profundiza las deudas de los países. Estas nuevas acciones se dan en el contexto de pretender apropiarse de los grandes recursos con los que cuentan los pueblos indígenas, por ejemplo, de América Latina, que mantienen una gran biodiversidad. En Latinoamérica y el Caribe, los pueblos indígenas habitan en distintos espacios ecosistémicos con los que mantienen una relación equilibrada material y espiritual. La mayoría de ellos se caracterizan por estar ubicados en zonas geográficas de mayor riqueza biológica y con un buen estado de conservación. Un indicador lo constituye el hecho de que casi un 80% de las áreas protegidas de América Latina incluye territorios pertenecientes a pueblos indígenas. Los ecosistemas son variados y tan diferentes como el trópico húmedo en Centroamérica, los Andes, la Amazonía, la Orinoquia, el Pacífico, los llanos orientales y la desértica península de la Guajira. Estos espacios son también ricos en otros recursos naturales como petróleo, gas y minerales, y constituyen zonas altamente codiciadas para la exploración y explotación industrial, las actividades extractivas y el comercio ilícito de especies de flora y fauna. También son depositarios de un cúmulo de conocimientos sobre los ecosistemas en los que viven y contribuyen a la conservación de estos sitios ricos en diversidad biológica. Por ejemplo, México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, contando con casi el 70% de la diversidad mundial de especies, considerando los grupos más conocidos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos y plantas vasculares. Cabe señalar que el principal criterio para pertenecer al grupo de los países megadiversos es el endemismo.
lengua, conocimiento y medio ambiente configuran la diversidad biocultural que caracteriza a nuestro país, segunda nación del mundo con esa riqueza reflejada en una impresionante relación entre las culturas indígenas y la vegetación. La mayor parte de la biodiversidad se encuentra en territorios indígenas y se combina con la riqueza cultural de los pueblos. Cerca del 50% de las cabeceras más importantes de las cuencas hidrográficas de nuestro país están ocupadas por pueblos indígenas. Las regiones de mayor precipitación pluvial están en sus territorios, donde gracias a sus prácticas ancestrales de relación con la tierra se capta el 23% del agua del país. La cuarta parte de la propiedad social de la tierra y los recursos naturales del país se encuentran en territorios de los pueblos indígenas, misma que corresponde a 4.786 ejidos y 1.258 comunidades agrarias. Además, existen 304.000 unidades de pequeña propiedad en territorios indígenas. En un contexto de reformas constitucionales y legales, cuya lógica ha sido la privatización de la tierra y los recursos naturales, los pueblos indígenas, a pesar de esto, han mantenido la capacidad de defender y poseer en común la tierra y tener acuerdos básicos sobre el acceso colectivo a sus recursos naturales. Asimismo, gran parte de la riqueza del subsuelo y del aire se ubica en territorio de los pueblos indígenas, lo cual no es ninguna casualidad, pues para las culturas originarias de nuestro país, la vida tiene un sentido trascendente y la relación armónica con la tierra y la naturaleza es parte del propósito fundamental de la existencia, lo que genera creencias y prácticas compartidas por la colectividad que favorecen la conservación y reproducción de nuestra madre tierra. En particular, la región sureste de México, donde existe una mayor concentración de pueblos indígenas, posee recursos estratégicos para la economía. En ellos se utilizan cerca de 1.000 especies y sus variantes para su alimentación, además de 3.000 plantas con uso medicinal y 5.000 variedades de flora para usos culturales. Pero también podemos encontrar esta biodiversidad en las regiones del norte del país. Esa es la aportación de los pueblos indígenas de México a esa biodiversidad que aún existe en el planeta. Sin embargo, el proceso de despojo o apropiación de antes y de ahora solo ha traído en nuestros territorios y en la región de América, como en todas las partes, lo que hoy conocemos como una crisis civilizatoria. La especulación financiera ha generado las crisis económicas de los principales países de Occidente, la gran industria ha enfermado a la madre tierra y padecemos los efectos del cambio climático. La crisis alimentaria generó el hambre que llega a más de 800 millones de personas en el mundo y no se sabe quién alimentará a los 9.000 millones que seremos en el año 2050. Las soluciones que se proponen reiteran los principios con los que inició la destrucción: más industrialización, más concentración de tierras y recursos en pocas manos, más utilización de elementos químicos y modificación genética para los alimentos, y pagos por servicios ambientales a los pueblos que no provocaron la catástrofe climática, y, nuevamente, lo que ya señalaron los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra. Como señalan los hermanos del caucus indígena de Latinoamérica, los estados se someten aún más al poder de las multinacionales, que son las carabelas del presente. En nombre del desarrollo, reprimarizan las economías, sustentándolas en las actividades extractivas: minería, petróleo, bosques, agua, biodiversidad. Esas multinacionales invaden con apoyo de los estados los territorios indígenas y criminalizan sus protestas ante esa violación sistemática de derechos. El nuevo Dios y el nuevo Rey es el libre comercio. La madre tierra es maltratada por la minería, por los megaproyectos de infraestructura diseñados para saquear sus recursos. Y en nombre de la seguridad, en el continente se instalan bases militares, particularmente estadounidenses, en los lugares precisos donde están esos bienes naturales, que para Occidente no son más que recursos estratégicos. Ese modelo neoliberal extractivista de saqueo y maltrato a la madre tierra ha demostrado su fracaso. Las múltiples crisis que azotan hoy el planeta, social, cultural, económica, ambiental, de salud, de paradigmas, evidencian los límites de ese sistema. Es una crisis de la civilización occidental en la que el cambio climático es el síntoma y la consecuencia más evidente. La pandemia del COVID-19 vino a evidenciar los límites de ese modelo y la necesidad de su transformación. Para enfrentarlo, los poderosos profundizan aquello que ha provocado las crisis, las falsas soluciones
basadas en los mecanismos del mercado. Y para ello pasan por encima de sus derechos territoriales de los pueblos a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, a su autodeterminación. Además, las comunidades rurales por todo el mundo hacen frente a un aumento espectacular de la desposesión y la destrucción de sus tierras, ríos, pastos, bosques y océanos. En otras palabras, nos enfrentamos a la pérdida de acceso y control efectivo sobre nuestros territorios, que son los cimientos básicos de nuestras comunidades y nuestro tejido social. ¿A qué se debe este espectacular aumento? Hemos señalado que es este capitalismo financiero. Una característica clave de la financiarización es que se desarrolla en gran medida de forma oculta, o incluso en algunos casos bajo secreto, la creación de redes opacas de inversión, sistemas bancarios en la sombra y paraísos fiscales extraterritoriales con miras a escapar a la fiscalidad, el escrutinio público y la reglamentación. Son estrategias deliberadas del sistema financiero global para ofuscar sus operaciones e impedir toda forma de rendición de cuentas por los delitos y la injusticia estructural de los que este sistema es responsable. Incluso si los defensores de la financiarización lo repiten una y otra vez, que los mercados financieros libres van de la mano de sociedades libres, la realidad muestra que este proceso despliega consigo un aumento de la represión y el autoritarismo. Distintas formas o manifestaciones previas del capitalismo han utilizado algunas de estas estrategias u otras similares y han provocado destrucción y abusos en nuestros territorios. No obstante, considero que las dinámicas actuales han exacerbado estas características de una nueva forma. Debido a esas características, a la ilegitimidad del acaparamiento de nuestros territorios y vidas por el sistema financiero global y a los efectos destructivos que tienen nuestras comunidades, es que hemos llamado a esta parte el capitalismo clandestino. Por otro lado, nos encontramos en una fase caracterizada por los ataques a la democracia, la criminalización de protestas sociales, los golpes al multilateralismo y a socavar los avances de los derechos humanos. El sometimiento de los gobiernos a los intereses corporativos hace que todo el tiempo se propongan falsas soluciones que no harán sino profundizar las diversas crisis en marcha. Hace unos meses el secretario general de la ONU acordó llevar a cabo una cumbre mundial de sistemas alimentarios, dándole un rol principal al Foro Económico Mundial. Otro ejemplo, la firma del director general de la FAO recientemente con la empresa CropLife es un ejemplo de la captura corporativa de las empresas transnacionales de los espacios multilaterales. En este contexto de deudas a deudas, los pueblos indígenas vienen reclamando no solo la suspensión del pago de las deudas, como lo han señalado nuestros compañeros, sino el pago de lo que nos deben, o lo que nos deben. Por lo tanto, han señalado, no basta que los países propongan la suspensión del pago de sus deudas externas, lo cual es necesario. Pero no basta si continuarán después con las mismas prácticas que nos tienen al borde del colapso. Los recursos deberán destinarse a la transformación del sistema que nos han impuesto y recuperar la visión holística de los pueblos indígenas de México y del mundo, para impulsar lo que nuestros hermanos y hermanas del sur de América llaman el Suma Causay, el Suma Camaña, el buen vivir, o como en Oaxaca, la comunalidad, basados en filosofías restaurativas que se apoyan en las cosmologías, filosofías, valores, culturas e identidades de nuestros pueblos indígenas. Por ejemplo, los pueblos indígenas, a partir de lo que han logrado en la plataforma de pueblos indígenas sobre el cambio climático, sostienen que si los esfuerzos se centran en garantizar sus derechos a las tierras, territorios y recursos, pueden aumentar la cantidad de carbono capturado de 100 toneladas de carbono por hectárea a 625 toneladas de carbono por hectárea. Ampliar los agroecosistemas para la producción sostenible de alimentos y restaurar la armonía con la naturaleza y todas las formas de vida. Actualmente sabemos que la soberanía alimentaria, la agroecología de base campesina e indígena, la producción local de alimentos saludables y la construcción de relaciones mutuales, no patriarcales y respetuosas de la diversidad, están siendo puestas en acción por miles de comunidades, organizaciones y pueblos en nuestra región, en nuestro país, en varias regiones. Es decir, necesitamos impulsar esta estrategia de suspensión del pago de la deuda
pero para transitar hacia el cambio de paradigmas, hacia una civilización que tenga como pensamiento filosófico vivir en armonía con la naturaleza, con nuestra madre tierra y sus seres que la habitamos. Ese ha sido, al final de cuentas, el pensamiento con lo que han resistido nuestros pueblos indígenas y que a pesar de las agresiones, aún persiste mucho de su filosofía y práctica que puede considerarse en un diálogo de saberes y reciprocidad con la otra parte de la sociedad que también son nuestros hermanos y hermanas. Con estos comentarios, pues, sumo mis esfuerzos para la constitución de la promotora en Oaxaca y agradecer a quienes han tomado esta iniciativa. Adelante, hermanas y hermanos. Muchas gracias, hermanas y hermanos.